Hola a todos, mis queridos amantes de las historias que tocan el alma y de esos romances que nos hacen soñar despiertos. Sean todos bienvenidos a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos roban el aliento, uno que nos hace creer de nuevo en la magia del amor verdadero. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet y Can, y del secreto detrás de esa relación que parece sacada de un cuento de hadas, pero que, créanme, tiene raíces mucho más profundas y fascinantes de lo que imaginan. Si les gustan las historias que inspiran y que les dejan con una sonrisa en el rostro, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo, porque cada semana traemos contenido que les encantará. Imaginen esto, dos personas que se conocen, que comparten una química innegable en pantalla, que se vuelven el sueño de millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa chispa? ¿Qué hace que una relación, ya sea dentro o fuera de las cámaras, resista el paso del tiempo, las presiones de la fama y los constantes escrutinios? Eso es precisamente lo que queremos explorar hoy con Demet y Can. No se trata solo de una pareja de actores que coincidieron en un proyecto, se trata de algo más grande, algo que resuena en todos nosotros. Vamos a sumergirnos en las distintas facetas de su conexión, desde los primeros encuentros hasta la solidez que parecen haber construido, desgranando cada matiz de esta historia que ha cautivado corazones en cada rincón del planeta. Comencemos por el principio, ¿verdad? Cuando Demet Özdemir y Can Yaman se unieron para protagonizar Erkenci Kuş, las expectativas eran altas, como suele suceder con las producciones turcas que tienen ese encanto especial. Sin embargo, lo que sucedió en pantalla fue mucho más allá de lo esperado. Esa complicidad palpable, esa forma de mirarse que parecía decir más que 1000 palabras, traspasó la pantalla de televisión y conquistó a audiencias en todo el planeta. No era solo actuación, para muchos era algo genuino, algo que nacía de una conexión real y profunda. Y es ahí donde empieza el enigma, porque ¿cómo se construye esa magia que deja una huella tan imborrable en el espectador? Primero hablemos de la compatibilidad. En la actuación y en la vida, la compatibilidad es la piedra angular de cualquier conexión significativa. No significa que deban ser idénticos, todo lo contrario. Significa que sus diferencias se complementan, que sus personalidades se equilibran de una manera que crea armonía. Can con su energía arrolladora, su carisma magnético y esa intensidad que lo caracteriza, y Demet con su dulzura, su talento innato y esa chispa de inteligencia y sensibilidad en la mirada, crearon juntos una dinámica fascinante. En el set esta compatibilidad se traduce en una comunicación fluida, en la capacidad de entenderse sin necesidad de muchas palabras, en ese feeling casi telepático que los directores y las cámaras captan de forma magistral y que nosotros, los espectadores, sentimos con tanta fuerza que nos arrastra a la historia. La forma en que interactuaban, los pequeños gestos, las sonrisas cómplices, la manera en que se apoyaban mutuamente en las escenas más intensas, todo eso alimentaba la ilusión de que su amor en la serie era real, y lo más importante, sembraba la semilla de la curiosidad y la esperanza en la vida real. Pero, ¿qué pasa cuando la serie termina? Es el momento de la verdad, la prueba de fuego para cualquier romance nacido en la ficción. A menudo las parejas que nacen en las pantallas se desvanecen con el tiempo, diluidas por la distancia, las agendas apretadas o simplemente la falta de una conexión que trascienda el guión. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, aunque su relación pública haya tenido altibajos, etapas de mayor o menor visibilidad y, como es natural, hayan tomado caminos profesionales distintos, siempre ha existido un hilo conductor que ha mantenido a los fans expectantes y esperanzados. ¿Será que esa química innegable en pantalla se tradujo en algo más duradero, algo que el tiempo y la distancia no pudieron erosionar? A menudo los fans idealizan a las parejas de sus series favoritas, proyectando en ellas sus propios anhelos románticos. Pero en este caso, la conexión que se percibía era tan fuerte, tan creíble, tan llena de autenticidad, que era difícil no preguntarse si había algo más allá de la ficción, si esa chispa era el preludio de un fuego que ardía con la misma intensidad fuera de los estudios de grabación. Uno de los secretos, creo yo, y uno de los pilares fundamentales para entender la fortaleza de su vínculo, está en el respeto mutuo. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde las vidas se exponen constantemente a la opinión pública, el respeto por el espacio personal, por la individualidad y por la trayectoria profesional del otro es absolutamente fundamental. Si Demet y Can han logrado mantener un vínculo, incluso cuando sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos y se han visto involucrados en proyectos individuales, es porque, ante todo, se respetan como personas y como artistas.
Han sabido apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, celebrar sinceramente sus éxitos y probablemente transitar juntos los momentos más difíciles que la fama y la exposición conllevan. Este respeto se manifiesta de forma sutil pero poderosa en la forma en que hablan el uno del otro, incluso en las entrevistas separadas, y en la manera en que han manejado la atención mediática sobre su relación, manteniendo siempre un aura de dignidad y discreción. No hay hostilidad, no hay rencores públicos, solo palabras de aprecio y reconocimiento, lo que habla mucho de la madurez y el cariño que aún persiste. Otro aspecto crucial y a menudo subestimado es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar, sino a esa escucha activa, a esa empatía profunda que permite entender al otro sin juzgar, a la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta. En una relación, especialmente en la de dos figuras públicas que viven bajo el constante microscopio del público, la capacidad de comunicarse abierta y honestamente es un pilar irreemplazable. Imaginen las presiones, los rumores constantes, las exigencias de un público que quiere ser parte de su vida privada, que demanda detalles y confiesa sus deseos a través de comentarios y especulaciones. Para sortear todo eso, para mantener la cordura y la unidad, se necesita una comunicación sólida, una confianza inquebrantable y la habilidad de proteger su espacio como pareja, creando un santuario de intimidad en medio del torbellino de la fama. Si han logrado superar los desafíos y mantener un lazo, es porque, sin duda, han sabido construir esa comunicación, ese diálogo constante que les permite crecer juntos, entenderse en las diferencias y reforzarse en los momentos de duda. Y luego está el factor de la autenticidad. La gente se conecta con la verdad. Cuando vemos a una pareja que parece genuina, que no está forzando las cosas, que se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus imperfecciones, nos atrae esa honestidad. En el caso de Demet y Can, su relación ha tenido momentos de mucha exposición, donde los flashes y las cámaras han sido testigos de su afecto. Pero también ha habido periodos de discreción, de silencio mediático, lo que sugiere que han sabido encontrar un equilibrio delicado y necesario entre compartir su vida con sus fans, que tanto los han apoyado, y proteger su intimidad más preciada. Esa autenticidad es lo que les permite seguir teniendo seguidores leales que admiran no solo su talento y su trabajo en pantalla, sino también su historia como pareja, una historia que inspira y que resuena con la propia experiencia vital de muchos. Pensemos en los desafíos inherentes a las parejas en la industria del entretenimiento. La distancia geográfica es un factor importante, con agendas de rodaje que a menudo los llevan a diferentes países y continentes. Los horarios de filmación extenuantes, que dejan poco tiempo para la vida personal, la exposición constante a la opinión pública, que puede ser tan halagadora como cruel, y los rumores infundados, que a veces se propagan como la pólvora, son solo algunos de los muchos obstáculos que enfrentan. Y si Demet y Can han logrado construir algo que perdura, algo que parece tener la solidez para resistir el paso del tiempo, es porque han sabido navegar por estas aguas turbulentas con inteligencia, con una comunicación férrea y sobre todo con un compromiso mutuo que va más allá de la superficialidad. No se trata de un amor perfecto e idílico porque en la vida real, el amor nunca es perfecto, siempre hay matices, siempre hay desafíos. Se trata de un amor real con sus altibajos, sus momentos de alegría desbordante y sus instantes de reflexión, pero con una base sólida de afecto profundo, comprensión mutua y admiración sincera. Además, la forma en que se apoyan en sus carreras individuales es digna de admiración. Verlos triunfar en sus proyectos por separado, cosechando éxitos y reconocimiento en sus propias trayectorias, pero manteniendo ese vínculo de respeto y afecto, demuestra que su relación no es un obstáculo para sus ambiciones profesionales, sino, más bien, un pilar de apoyo fundamental. Se alegran sinceramente por los éxitos del otro, se animan mutuamente a perseguir sus sueños, y eso, créanme, es un signo inconfundible de una relación sana, madura y verdaderamente fuerte. No hay envidia, no hay competencia, solo una celebración compartida de los logros individuales y un impulso para seguir adelante. El secreto entonces parece ser una combinación de varios elementos esenciales, una química inicial que trascendió la pantalla y se convirtió en algo tangible, un respeto profundo por el otro como individuo y como profesional, una comunicación efectiva y empática, una autenticidad que resuena con el público y sobre todo, la capacidad de construir un refugio de intimidad y comprensión en medio del torbellino constante de la fama y la atención mediática. No se trata de magia de Hollywood fabricada para las cámaras, sino de trabajo arduo, de dedicación constante y de un amor que, aunque a veces se muestre discreto y reservado, es palpable en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada.
Y es esa discreción, paradójicamente, la que muchas veces refuerza la admiración del público. Cuando una pareja no necesita gritar su amor a los cuatro vientos para demostrarlo, sino que lo vive y lo cultiva en la intimidad de su relación, el público lo percibe como algo más valioso, algo más íntimo y por ende algo mucho más especial y envidiable. Demet y Can, a través de sus gestos sutiles, sus apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas y la forma en que se refieren el uno al otro en las entrevistas, han logrado transmitir esa sensación de un vínculo fuerte, auténtico y profundamente arraigado. Es un amor que se construye en la discreción, pero que irradia una fuerza silenciosa y poderosa. No podemos olvidar la influencia que han tenido como pareja, incluso en sus momentos de mayor especulación y rumorología. Han inspirado a muchos fans a creer en el amor que surge de la amistad, en la conexión profunda que va más allá de lo superficial y de la atracción física. Han demostrado que es posible encontrar el amor en circunstancias extraordinarias, en medio de la vorágine de una industria tan demandante y mantenerlo a pesar de las adversidades, las distancias y las presiones externas. Y eso, mis amigos, es algo realmente hermoso y profundamente inspirador. En resumen, el amor de Demet y Can, ese que tanto nos intriga y nos inspira, no es un secreto guardado bajo 7 llaves, ni una fórmula mágica indescifrable. Es más bien una sabia combinación de factores que, cuando se unen en la vida real y se cultivan con esmero, dan lugar a relaciones sólidas, duraderas y significativas. Es la alquimia perfecta entre dos personas que se complementan, se respetan incondicionalmente, se comunican con honestidad y eligen, día tras día, construir un futuro juntas, incluso bajo el intenso y a veces implacable foco de la atención pública. Es un recordatorio potente de que, detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las pantallas de televisión, también existen historias de amor reales, con sus propios desafíos únicos y sus triunfos personales, que nos demuestran la inmensa fuerza y la incomparable belleza de la conexión humana cuando se basa en el amor verdadero. Y hasta aquí llegamos por hoy, explorando ese misterio fascinante que rodea a Demet y Can, desgranando los hilos invisibles que tejen su vínculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje introspectivo y que les haya dejado con una nueva perspectiva sobre las relaciones que admiramos, tanto en la ficción como en la vida real. Recuerden que el amor verdadero, en todas sus formas y manifestaciones, siempre vale la pena ser celebrado, protegido y nutrido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de la relación de Demet y Can? ¿Creen que su conexión en pantalla fue un presagio de algo más profundo, un anticipo de la química real que existe entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y les ha tocado el corazón, no olviden darle a ese botón de me gusta, para que sepamos que les traemos el contenido que quieren ver y que resuena con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias inspiradoras, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias que emocionan y nos hacen creer. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos.